Hola, mi nombre es Elías y soy de la Facultad de Ciencias Humanas. Estoy estudiando comunicación en séptimo semestre y te voy a presentar la ética de los datos. Bueno, pues continúo con la ética de los datos. Básicamente este es el contenido que vamos a estar analizando o les voy a estar compartiendo este contenido, comenzando por los tipos de datos. Los tipos de datos son 6. Básicamente el primero es los datos estructurados. Estos datos son datos que ya vienen en un modelo de datos y residen en un campo fijo dentro de algún registro. Esto quiere decir que ya vienen básicamente como acomodaditos, se pueden acomodar, se pueden analizar bien. En cambio, los datos no estructurados, más este contenido son un poco más difíciles de analizar porque no son fáciles de encajar en un modelo de datos, porque su contenido, como dice ahí, es específico o varía. Entonces es más complicado que los estructurados. El lenguaje natural, se le denomina así, también es un como tipo especial de datos no estructurados. Eh, Porque aparte de necesitar técnicas para la ciencia de los datos, también se requieren de lingüística. Entonces es como parte del proceso. Los generados por máquina pues es información que se crea ya sea a través de máquinas, a través de aplicaciones, de un ordenador, todos estos procesos que no involucran al ser humano, ¿no? Los basados en gráficos pues son estructuras matemáticas para modelar relaciones entre los objetos. O sea, los datos se bajan en gráficos, eh, y básicamente todas las redes sociales que nosotros conocemos se basan o están representados en este tipo de datos basados en gráficos. Es una manera como de bajar la información a la gente. Y también la multimedia, que básicamente es el audio, video, imagen, que tal vez para nosotros son muy como triviales o normales de la vida diaria, pero también conlleva un proceso difícil. El flujo de trabajo, para llegar a todo esto, pues obviamente este flujo consiste primero en la recolección de los datos en bruto y luego a la transformación de estos en tablas, en gráficas, documentos, audio, video, como nosotros ya lo consumimos. Obviamente para este proceso hay etapas. Básicamente la primera es la recopilación, perdón, de estos datos, obviamente de fuentes de almacenamiento donde están estos datos. Recopilamos los que nos sean necesarios y que tengan calidad, ¿no? Para luego preparar esto quiere decir, detectamos errores, cualquiera que esté inconcluso o que siquiera sea información que no nos vaya a servir, también se desecha. Eh, Se pulen aquí los datos. Luego está la introducción, pues ya se envían como más específicamente a su destino y se traducen a un lenguaje donde los podamos entender con computadora o con un ordenador también, con ayuda de ellos, para luego procesarlos. Esto quiere decir que se preparan para su uso final como más específico y luego se pasa a la interpretación, ya que divides los datos, pues ya algunos se van a gráficos para que sean visibles o entendibles. Para después pasar al almacenamiento, porque todos los datos se almacenan al final. Algunas formas de las que podemos recopilar los datos, muy general, pues es el almacén, uno de los almacenes, como les digo, donde cae todo. Ahí cae todos los datos, ya sea de ventas, de cualquier servicio que nosotros veamos, de cualquier red social, todo cae ahí, ¿no? Eh, bueno, o cada uno tiene un almacén específico. Cada servicio, cada venta, cada departamento, como dice ahí, cada uno tiene un almacén. Entonces, como podemos recopilar específicamente de lo que necesitemos. Y un data lake es un almacén centralizado de información de Big Data, o sea, muchos datos, muy gran cantidad de datos de diversas fuentes, no solo de una. Entonces, la diferencia entre un almacén y un data lake, que uno son más específicos o de cierto rama y el data lake es de todo. Es como la nube, ¿no? Que conocemos. Eh, para entender esto un poquito mejor, pues hay formatos de datos. Existe el almacén de datos y existe la base de datos. Hay una diferencia entre estos dos. Básicamente el almacén sirve para analizar
para analizar, informar, integrar, como dice ahí, ¿no? Básicamente es como se hacen. Un almacén de datos está diseñado para analizar, informar e integrar datos de transacciones de varias fuentes y hacer un uso analítico de ellos, como dice ahí. Y una base de datos está diseñada principalmente para registrar datos. Una es registrar y otra es analizar. Nosotros pues obviamente cuando vayamos a hacer algo vamos a ir a un almacén de datos para, como les digo, analizar y hacer uso de ellos. Su almacenamiento básicamente es pues como les mencionaba, está diseñado para mejorar las consultas analíticas, lo que se logra utilizando menos tablas y una estructura más simple. De esta manera se almacenan para hacer uso de ellos con mayor facilidad. Dentro de los aspectos éticos, yo considero que los pilares, en base a las lecturas, los pilares sobre los que se debe articular esto, todo el uso de datos, todo cuando se baja la información a las personas, siempre se debe tener en cuenta la confianza con la calidad y la precisión de los datos, así como la seguridad y su protección de los mismos, ¿no? Porque obviamente estás manejando cosas importantes. La clave es la comunicación, honestidad y transparencia. Explicarle al usuario cómo y para qué se utilizan esos datos y las ventajas que estos nos van a aportar a nosotros. Básicamente es valor, protección y elección de los mismos. Pues estas son las referencias y muchas gracias por su atención.